Y vamos a charlar con el doctor Julio Gecone, que es Vamos. médico, que es odontólogo reconocido aquí en nuestra ciudad, por supuesto, para charlar acerca justamente de lo que es el cáncer bucal y hacer prevención, concientización a este respecto. Julio, buen día, ¿cómo estás? Luciana, Eduardo, te saludamos, ¿cómo andás? Hola Luciana, hola Eduardo, buenos días, ¿cómo andan ustedes? Yo muy bien, bueno, te cuento que estoy unos días de vacaciones, así que me hice un ratito para poder charlar con ustedes, porque bueno, es como vos me dijiste, yo me considero amigo de la casa, amigo tuyo y bueno, y amigo de la vida, ¿no es cierto? Por supuesto, Julio. Bueno, ¿y cómo se llega con la prevención, con la concientización, ¿no?, de lo que es el cáncer bucal y no dejar pasar esta fecha? Mirá, nosotros todos los años siempre visibilizamos el 5 de diciembre como una fecha de conmemoración al Día del Cáncer Bucal. Nosotros trabajamos todos los días a través del hospital, de los CAPS, de la provincia de Buenos Aires, de la Federación Odontológica de la provincia de Buenos Aires y del Círculo Odontológico de Chivilcoy, tratando de hacer prevención. Esto no es un solo día, sino que es el día a día. Y bueno, y por esta pandemia nos toca hacerlo distinto, lo hicimos el año pasado de la misma forma y este año lo volvemos a repetir, tratando de llegar a todos los medios a través de nuestra voz, de otros colegas, que también están en esa pelea, diríamos, contra un flagelo que es el cáncer. Y bueno, y nosotros tratamos de hacer concientización a través de la prevención. Y prevenir es curar, como siempre lo decimos, y es llegar antes a la enfermedad, ¿no es cierto? Exacto. Julio, cuando decimos cáncer bucal, ¿sí? ¿Qué es el cáncer bucal? Bueno, el cáncer bucal, 4 de cada 100 personas a nivel mundial lo pueden tener. Es un alto porcentaje. Y eso, de ese 4%, diríamos, se empieza a visibilizar a partir de los 40 años. ¿Cómo se haría una prevención? Bueno, obviamente que la prevención es visitando a un colega, o sea, a un odontólogo, no al médico. Yo siempre digo que lo mejor que nos puede pasar es que cuando tenemos una lesión o algo raro que nosotros nos notemos en la boca, concurramos al odontólogo, que es el odontólogo de cabecera, es el odontólogo que toda la vida nos ha atendido, y ese es el primer eslabón en esa cadena como para hacer una prevención. Entonces vos me preguntarás, ¿y qué es lo que yo tengo que notar raro? Bueno, algo raro en la boca, es decir, desde una punta de un diente que se me rompe, o de una puntita de una muela que se me rompa, entonces que yo empiece a tocarla con la lengua, de un color distinto en labios, en mejilla, en el carrillo, en la lengua, o en la parte posterior del paladar, o debajo de la lengua. Cualquier cambio de coloración que a mí me llame la atención, tengo que tratar de ir y consultarlo con el odontólogo. El odontólogo tiene sus conocimientos y cuando él ve que eso ya no es para él, hace una derivación a un profesional que ya está especializado en una especialidad un poco más amplia que la odontología, que es la estomatología, y ahí empezamos a trabajar sobre la lesión. Muchas de estas lesiones, cuando la agarramos en sus comienzos, es totalmente curable. O sea que si ese 4% nosotros lo tomamos a tiempo, ese 4% no iría a existir. Entonces, por eso es tan importante que nosotros visibilicemos todos los años esta patología. Por supuesto. Y Julio, digamos, ¿hay una edad en la que deberíamos prestar más atención, en la que deberíamos concurrir asiduamente, Siempre. hacernos un chequeo, ¿no? Vamos a convenir, pero ¿hay alguna edad, en este caso, en la que tendríamos que estar más atentos, alertas y concurrir al odontólogo? Bueno, mira, puntualmente el cáncer se empieza a dar a través de todas las cosas que nosotros hacemos mal, por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo, dos porquerías, para decirlo de alguna forma, para llamar más la atención, dos detonantes que cuando se combinan son letales. Es decir, todo fumador, ¿sí?, tiene su plus para poder tener la enfermedad.
todo alcohólico tiene ese plus para tener la enfermedad. Y la combinación entre ambos es muy, muy complicada. Sí. O sea, Hola. Sí, te escuchamos, Julio. Perfecto. Entonces, esas dos cosas son directamente prioridades que no tendríamos que tener nunca. Entonces, a partir de que yo empiezo con el cigarrillo, con el alcohol, tengo un plus como para poder concurrir al odontólogo. Al odontólogo se concurre siempre, más ahora, ¿sí? Que hay tanta prevención en niños. Pero a partir de los 40 años, esta enfermedad, o sea, el cáncer bucal, se empieza a notar. Con distintos cambios adentro de la mucosa, ¿no es cierto? Con distintos cambios de coloración y de forma. Por eso que es importante hacer una autoevaluación de la boca, donde nosotros nos podemos al espejo y notamos nuestros cambios. Es decir, tenemos la posibilidad de podernos ver. Hay un montón de patologías que nosotros no las vamos a descubrir nunca, salvo que hagamos algún estudio paralelo. Es decir, yo no necesito hacerme una ecografía, una tomografía, una resonancia, un estudio paralelo para encontrar que yo tengo algo distinto en la boca. Yo lo único que tengo que hacer es abrirle la boca a un espejo. Tan sencillo como esto que estás escuchando, ¿sí? Es abrir la boca delante de un espejo. Y entonces, ¿cómo empiezo a notarme cosas raras? Saco la lengua. Si la lengua sale y está del mismo color que la tengo siempre, bueno, no es llamativo, pero si la lengua me cambió de color en un sector nada más, debo concurrir. Me revierto el labio, me corro el carrillo para un lado y para el otro, entonces empiezo a notarme las encías, y si yo noto algo raro que nunca me lo noté, ahí concurro a mi odontólogo de cabecera. Es tan simple como esto. Nosotros en un momento determinado hicimos una campaña que anduvimos en la ambulancia odontológica que pertenece al servicio de odontología del Hospital Municipal y le llamamos sacarle la lengua al cáncer. No sé si te acordás, pero bueno, es así. O sea, yo le saco la lengua al cáncer mirándome en un espejo. ¿Alguna llaga también, Julio? Ahí voy a notar distintas formas de la lengua y si la lengua realmente se desplaza como se tiene que desplazar, ¿no es cierto? Si aparece alguna llaga y no se va también con el tiempo, hay que hacerla ver. Claro, vuelvo, y es muy buena pregunta, Luciana. Esto, a veces las llagas, que muchas veces le ponemos un granito de sal, que nos hacemos un buchecito, que vemos que viene y se va, y entonces lo primero que hago, voy al médico. El médico no es su especialidad, me entretiene con distintas cosas, es decir, me entretiene con algún buchecito, claro. Y va pasando el tiempo, y esa llaga perduró en la boca más de 15, 20 días. Si esa llaga perdura en la boca más de 15, 20 días, estoy en problemas. Claro. ¿Y por qué se me puede provocar una llaga? ¿Por qué puedo presentar una llaga? Bueno, puedo presentar una llaga porque hay una prótesis mal adaptada, porque hay un borde de alguna pieza dentaria que me está lastimando, o bien porque se me está presentando una patología dentro de mi boca que no se va a curar solamente con un granito de sal o un buchecito. Entonces, no debo ir al médico, sino que debería ir a un odontólogo. Y a partir de ahí, ¿sí?, empiezo a enhebrar los distintos eslabones de la cadena, pero siempre con la especialidad de la odontología. Bien. Queda claro esto, porque muchas veces nosotros recibimos, cuando hablo de nosotros, del servicio de odontología, fundamentalmente del hospital, que cuenta con 2 profesionales que hacen estopatología, hay 2 cirujanos maxilofaciales. O sea, nosotros recibimos al paciente con un problema avanzado. Y cuando la cosa está avanzado, obviamente que tenemos que empezar a hacer mayor cantidad de estudios para ponerle nombre y apellido a la lesión que empezó quizás tal vez con una puntita de un borde de una muela que me raspaba, claro, y me entretuve con otras cosas para no ir como prioridad al odontólogo. Julio, y preguntar también, ¿no? O sea, ¿cada cuánto debemos concurrir, sí, al odontólogo en materia de prevención? Porque viste cómo somos nosotros, ¿no? O sea, recién nos está diciendo,
encontramos algún cambio o la llaga o cuando tenemos un problema vamos, sí, lógicamente. Cuando nos duele. Cuando vamos, claro, cuando algo nos duele, sí, vamos. Y si no, nos dejamos estar, Sí. lógicamente. Pero en el dejarse estar, sí, ahí pueden surgir los inconvenientes. ¿Cada cuánto recomendás, digamos, concurrir a un odontólogo, hacerse un chequeo como para que notar si todo está bien, si todo está, si no todo está tan bien? Bueno, lo ideal es cuando yo estoy en salud, visitarlo una vez por año. Yo me encuentro en salud, en una salud odontológica donde no tengo ninguna patología, no me siento que tengo nada, entonces lo visito una vez por año. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando estoy en problemas, no tengo que dejar pasar el problema y concurrir las veces que mi odontólogo, ¿sí?, me cite. A partir de ahí, yo ya voy a estar en contacto con el profesional y el profesional me va a ir diciendo si tengo que volver cada 3 meses, cada 6 meses, una vez cada año, o bien me daría un alta, que no creo, que puede llegar a ser de 2 o 3 años. Hoy la medicina, la odontología, que es parte de la medicina, ¿no es cierto?, hace de que nos controlemos más de la cuenta. Con esta maldita pandemia que hemos tenido, ¿sí?, y que la vamos a seguir teniendo, obviamente, hemos encontrado muchas patologías dentro de la boca que no las veníamos viendo, ¿sí?, muchísima cantidad, y bueno, a veces fue porque no concurrimos cuando tuvimos que concurrir, porque no podíamos o porque le teníamos miedo a concurrir. Pero un mensaje para todos y todas, diríamos, ¿no es cierto?, que la mujer es la que más concurre al odontólogo, generalmente el que menos concurre es el hombre, ¿sí? La mujer es la que más concurre a los chequeos, a hacerse los chequeos médicos. Es decir, acá esto es un mensaje para todos y todas, es que deberíamos concurrir mínimo una vez cada 6 meses para hacerme una evaluación. Y si a partir de ahí el odontólogo decide que está bien, que no es necesario, bueno, lo va a citar para más tiempo. Bien, y así cuando charlas con tus colegas, allí en lo que se pueda contar, por supuesto, cuando charlas con tus colegas del hospital, ¿sí? ¿Cuál es la patología que más vienen detectando? O con, no sé si del hospital o con colegas de la vida también, que por ahí no están trabajando Así en este mismo momento el en el hijo. hospital. Claro, así mismo tu hijo, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cuál es la patología que por ahí más se detecta en lo que se refiere a vuestra especialidad? Mira, lo que vemos más en este año y medio que estuvimos con la pandemia, nos llamó la atención el bruxismo, o sea, el rechinar las piezas dentales y el desgaste de esas mismas piezas que ha sido superior a lo que veníamos viendo. Y a través de eso hemos notado lesiones en carrillos y lesiones en lengua que nos han preocupado en demasía. Tal es así que se han presentado en la estadística que nosotros tenemos en el servicio muchas lesiones que desgraciadamente hemos tenido que ponerle nombre y apellido y decir que es un cáncer bucal. Obviamente que cuando esto se diagnostica, se pone en funcionamiento un montón de profesionales, que son cirujanos maxilofaciales, cirujanos de cabeza y cuello, y bueno, que lo van a operar, ¿sí? Se va a curar la enfermedad y sin ninguna duda esa cura también se va a hacer con radioterapia o quimioterapia. Lo que estamos nosotros tratando de visibilizarlo, como lo hacemos durante todos los años, es que esto no nos pase. Por eso que esta semana que nosotros tomamos siempre, que generalmente es del 1 al 10 de diciembre, donde charlamos, donde nos hacemos presentes en todos los medios, es para que eso no nos pase. Esta pandemia hizo de que nos pase más de lo normal porque obviamente mucha gente tuvo miedo en concurrir por todo lo que ya sabemos y por allá, ¿sí?, hizo de que también el nerviosismo ese provoque este tipo de patologías, ¿no es cierto? Bien. ¿Se extraña, Julio, no? ¿Volver a las calles, a las escuelas? Sí, eso se extraña muchísimo, muchísimo. Tenemos una angustia, diríamos, para llamarla de una forma, porque veníamos trabajando
hermosamente, teníamos 8 años de una concurrencia de 3-4 veces por año a cada escuela, habíamos logrado una salud en más de 600, 700 chicos, que era tremendo lo que habíamos hecho, teníamos a toda esa población escolar controlada, que nosotros hablamos de los chicos, pero también hablamos de los adultos, porque esos adultos sí. que ven que sus hijos concurren, que están siendo atendidos, después ellos por imitación concurrían, así que es una cuenta pendiente que ojalá que el año que viene la podamos volver a hacer, y bueno, primero por ellos, segundo por ellos y tercero por nosotros, ¿no es cierto? A nosotros nos encanta mucho cómo nos tratan, fundamentalmente somos bendecidos cada vez que vamos a esos lugares, pero bueno, desgraciadamente no hemos podido ir, ¿no es cierto? Así que bueno, es una cuenta pendiente que nos queda para el año que viene, si Dios quiere. Por supuesto, sí, porque además, bueno, en muchos casos, o en todos los casos, llegaban ustedes, ¿sí? Con, lógicamente, la atención de muchos de estos niños que quizás nunca habían concurrido a un odontólogo. Sí, eso es. Mira, acá cuando hablamos de que hay mucha gente que nunca concurrió al odontólogo, por eso es fundamental la prevención. Llegar antes. Nosotros cuando llegamos a la escuela llegábamos y atendíamos a los chicos a partir de los 5 años, ¿no es cierto? Este año tuvimos la suerte de que la Liga Chivilcoyana de Fútbol abriera un consultorio odontológico dentro de su institución, junto con un consultorio médico. Es algo histórico para lo que es el fútbol, y bueno, la sorpresa me la he llevado que muchos jugadores de 19, 20, 25 años nunca habían concurrido a un odontólogo, no sabían sentarse o cómo se tenían que sentar en un sillón. Claro. Ahí llegamos tarde, sí. Ahí estamos llegando tarde. La escuela, por eso que es fundamental concurrir, para que ese nene, el día que se inserte en el deporte, no va a tener la boca flagelada como la tienen los deportistas. Muchas veces los jugadores no se dan cuenta que la enfermedad empieza por la boca y se abandonan, y bueno, es una lástima, y hoy es un problema para el deporte, ¿no es cierto?, que esa boca esté enferma, donde van a ocurrir desgarros, contracturas y bueno, y demás lesiones que empezaron por la boca y que ellos nunca le dieron importancia, ¿no es cierto? Por supuesto, Julio, lógicamente, ¿no? Bueno, y la verdad que un trabajo interesante el que se viene haciendo desde el punto de vista de la salud pública, tal, ¿sí?, como su nombre lo indica, salud pública, y esto es lo que se apunta, ¿sí? Justamente aquellas personas que no concurren al hospital, ustedes, ¿sí?, merced a esta iniciativa que tienen, ¿sí?, estas ganas que tienen, las van a buscar. Sí, bueno, no van al hospital, bueno, vamos nosotros a ellas. Claro. Entonces, ¿hablamos de hospital o de centro de atención primaria? Porque además tengo entendido que ahora en los centros de atención primaria también se está brindando e incluso se ha extendido la atención odontológica. Sí, y eso lo hicimos, o sea, siempre estuvieron presentes los CAPS, ¿no es cierto? A través de la pandemia nos hemos agrandado el servicio de odontología, y bueno, y hay 4 CAPS que tienen la atención, así que bueno, nada, y los profesionales de la salud pública, que tendríamos que hacer mucho más, es decir, la odontología tendría que ser mucho más amplia como para que pueda llegar a otros sectores también, pero si el paciente no va, hay que irlo a buscar, y no hay muchos colegas que muchas veces se pongan a la par como para poder trabajar. Pero bueno, no importa, los que quieren venir, las puertas están abiertas como siempre, como para poder ampliar el espectro, como nosotros decimos. Es lo más lindo que te puede pasar, ir a lugares y después encontrar la problemática, y sobre esa problemática después trabajar. Exacto. Julio, ¿y a qué edad tienen que empezar a cepillarse los dientes, niños, niñas? Desde que nacen, desde que nacemos, la mamá tiene que empezar a trabajar con una gasita, con un algodoncito, y bueno, y cuando realmente empieza a aparecer
El primero, bueno, eso se trabaja también con un algodoncito o con una gasita, pasándolo, limpiándolo sobre la superficie, y después cuando podemos empezamos a usar un cepillo de dientes. O sea, desde que el nene nació ya se empiezan a limpiar las mucosas. Muchas veces es muy trabajoso, pero bueno, es una práctica que muchas veces es un mimo también al bebé, y es un acostumbramiento que lo podemos empezar a hacer desde muy chiquito. Claro. Y sí, por supuesto, ¿no? Ya así, de paso agarran la costumbre Seguro. y después siguen solitos, ¿sí? Y empiezan a multiplicar, por supuesto. Julio, agradecerte como siempre muchísimo la comunicación, sí, con Radio del Centro, ahí te robamos unos minutos de las vacaciones, sí, para charlar, pero la verdad que valía la pena, ¿no? Tocar este tema y bueno, tratar en la medida de nuestras posibilidades de aportar, sí, con este granito de arena para la prevención, para la concientización. Te mando un gran abrazo y bueno, ya nos reencontraremos en cualquier momento, seguramente en una cancha de fútbol, ¿no? Un placer enorme hablar con ustedes, siempre es un gusto grandísimo el que me toca, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por tratar de visibilizar esto y de estar durante todo el año, porque esto es una charla que lo hacemos, pero no es hoy, es siempre. Sí. Y gracias a ustedes nosotros podemos llegar a las casas de toda su audiencia. Y ojalá que alguien, no todos, yo siempre digo que uno de los que nos esté escuchando tome esto como prevención y concurra a su odontólogo, ya hemos logrado algo. Ojalá vayan todos, pero bueno, es imposible. Pero alguien que nos escuchó, que se preocupó, que se plantó delante del espejo y se miró, y bueno, y vio que la patología, que vio algo raro, y que eso no es habitual, y bueno, que concurra a su odontólogo, y su odontólogo, bueno, lo va a aconsejar, y que por allá era una patología, y la pudimos detectar a tiempo, bueno, de eso se trata, ganarle a la enfermedad. Así que muchísimas gracias, Edu, muchísimas gracias, Luciana, por permitirme, a mí, a través de la radio, pero no es a mí, es a todos los odontólogos de Chivilcoy o de la provincia de Buenos Aires que en estos momentos deben estar haciendo algo similar a lo que yo hago. A vos, Julio, muchas gracias. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Julio Jacone, médico odontólogo, charlando con nosotros aquí en la mañana del centro para hacer un poco de prevención, de concientización sobre el cáncer bucal. Nos tenemos que ir a una tanda porque tenemos invitados. Así es. Sí, y vamos a estar hablando